Muchas gracias por esa hermosa alabanza. Hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es el pastor No. Él se graduó de la universidad, una universidad en Corea, y sacó su doctorado. Y va a traer la palabra del Señor en esta noche titulada Dios que ha estado trabajando a través de la palabra hasta ahora. Dios que ha estado trabajando a través de la palabra hasta ahora. Saludémoslo con un aleluya. Aleluya. ¿Recuerdan mi rostro? Algunos de ustedes, y si usted no se acuerda de mí, entonces es porque se quedó dormido en mis sermones anteriores. En Corea, en la iglesia de Corea, no aplaudimos. En la iglesia donde yo voy, en Corea, no aplaudimos cuando aplaudimos. Es a través de la gracia de Dios que podemos adorar al Señor en persona y que lo podemos adorar, alabar con nuestros labios, nuestras manos, nuestro cuerpo. Por favor, recuerden eso y continúen dándole gracias y glorificándolo. Voy a tratar de demorarme mucho en el mensaje, así que traten de enfocarse, traten de mantenerse enfocados y escuchen con sus oídos, por favor. Mantengan sus oídos alerta. Hoy, el título del mensaje de hoy es Dios que ha estado trabajando a través de la palabra hasta ahora, y esto lo dijo Jesús. Estas fueron palabras de Jesús. Y podemos ver que básicamente está diciendo Dios, nuestro Padre, que trabaja hasta ahora a través de la palabra. O sea que podemos, esto lo encontramos en el libro de Juan. Podemos ver cómo el trabajo de Dios es establecido y cómo se cumple a través de la palabra de hoy. Leímos Hebreos 11 del 1 al 2. Leímos Hebreos 11 del 1 al 2. Como les dije, Dios que trabaja hasta ahora a través de la palabra. Vamos a mirar las diapositivas. La conclusión del sermón de hoy es que Dios hizo la palabra, y los que creen en la palabra y la reciben, los que la reciben y creen en ella, van a poder utilizar esa palabra en sus vidas para eventualmente cumplirla al final. Entonces la palabra es proclamada, y luego cuando el creyente recibe la palabra, entonces esta palabra se convierte en una realidad o se cumple. Ese es como el ciclo, básicamente. Es como la conclusión del mensaje de hoy. Leímos Hebreos 11 del 1 al 2. Hebreos 11 se conoce comúnmente como el capítulo de la fe.
Leímos Hebreos 1 y 2, y en el versículo 3 habla acerca de cómo el mundo fue creado por la palabra de Dios, que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Es como Génesis 1:3. Es como Génesis 1:3. 노아가 하나님 앞에 믿음으로 어떻게 일을 했다. 6장, 7장, 8장을 압축해놓은 거예요. 그런 것처럼 그 다음에 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 쭉 나열하면서 그 시대에 하나님이 주신 말씀을 그 믿음의 선진들이 자기의 삶 가운데 어떻게 이루어냈느냐를. Estamos hablando de los padres de la fe que han recibido la palabra que Dios proclamó. Y ellos la obedecieron y la usaron, utilizaron la palabra en sus vidas para posteriormente cumplir la historia de redención de Dios. Y eso es de lo que estamos hablando hoy. 여리고가 무너지는 여호수아 6장의 사건을 한 절로 표시해요. 30절에. 그렇게 해서 하나님의 구속의 역사가 어떻게 진행됐다는 걸 설명을 하고 결과적으로 Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple y luego como resultado, una vez más, es un resumen de cómo a través de Jesucristo la historia redentora de Dios se cumple a través de los santos con fe, a través de los creyentes que reciben esta palabra y cumplen la obra de Dios. Hebreos 11 habla acerca de cómo el trabajo de Dios se cumple, se puede cumplir. Si entienden lo que les estoy tratando de explicar, yo sé que es algo complejo. Pero básicamente estamos tratando de decir de cómo al principio de Hebreos 11 habla de cómo el mundo fue creado por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios creó el mundo y luego a través de los creyentes como los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, estas personas recibieron la palabra y la obedecieron y la usaron, la utilizaron en su diario vivir para que al final la historia redentora de Dios se pudiera cumplir. Entonces el autor de Hebreos básicamente está tratando de decir que las personas de hoy, la gente hoy que están adorando en la iglesia, los cristianos que están en la iglesia, puedan recibir la palabra y luego cumplirla. Entonces, como el tiempo del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento no pudieron cumplir la historia de la redención, estamos aquí nosotros hoy tratando de terminar, de culminar la historia de la redención. Y así es ahí es donde estamos ahora. Estamos tratando de cumplir la obra de Dios. Entonces, cualquier cosa que estaba pasando hace 2000 años en el libro de los Hebreos, lo que estaba pasando hace 2000 años en el libro de los Hebreos, la gente que recibió la palabra de Dios, los padres de la fe que recibieron la palabra de Dios, ellos pasaron esta palabra a sus futuras generaciones. Y ahí es donde estamos nosotros en este momento. Nosotros hemos recibido esta palabra. Nosotros somos los que están supuestos a cumplir las promesas de Dios
para que los padres de la fe también puedan entrar a ese lugar, al mismo lugar donde estamos nosotros en ese momento, Si usted no cumple la obra de Dios, entonces, ¿qué sucede? La próxima generación, sucede que la próxima generación tomará control 400 años más tarde, 500 años más tarde. Nosotros vamos a ser sus padres de la fe. A las futuras generaciones nosotros seremos los padres de la fe y a lo mejor ellos van a decir, bueno, porque ellos no pudieron cumplir la obra. Entonces, en este momento, nosotros también nos preguntamos por qué los padres de la fe hace 2000 años no cumplieron el trabajo de Dios. Asimismo, para nosotros hoy, si nosotros no cumplimos la obra de Dios, entonces eso pasará a las futuras generaciones. Y terminaremos siendo los padres de la fe que han pasado la obra o la palabra para que la obra de Dios posteriormente se cumpla. Entonces, en conclusión del capítulo 11 del libro de los Hebreos 11 dice que ellos recibieron la evidencia de la fe, de sus padres de la fe, pero ellos no recibieron la promesa de Dios. Entonces, si la promesa de Dios se hubiera cumplido, entonces el segundo Cristo ya hubiera venido, la segunda venida ya hubiera sucedido, pero como eso no ha sucedido, por eso es que estamos aquí en este momento, recibiendo la palabra y tratando de poner eso en nuestro diario vivir para que posteriormente nosotros tratemos de cumplir la obra de Dios. Entonces los padres de la fe, ellos tomaron la evidencia en sus manos y oraron y esperaron que sus futuras generaciones pudieran posteriormente cumplir la obra de Dios en sus futuras generaciones. Entonces, por nuestras circunstancias como el COVID-19 y todas estas cosas que están sucediendo, es mucho más difícil para nosotros cumplir la obra de Dios. Entonces, como estamos en este momento, en este estado, yo oro que todos nosotros podamos meditar en estas palabras una vez más y posteriormente pasarla a nuestras futuras generaciones para que podamos cumplir el trabajo de Dios al final. Yo oro que todos nosotros podamos tener el corazón que busca recibir la verdadera palabra de Dios y ponerla en nuestras vidas y usarla en nuestras vidas para que podamos, para que finalmente podamos cumplir el trabajo de Dios, la obra de Dios. Nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin es muy importante porque tenemos que ser ese periodo, nosotros somos ese periodo del final, de la obra de Dios para poderlo cumplir, terminarlo y traer gozo a nuestros padres de la fe, ellos que oraron por este momento.
Yo oro 여러 교회를 que 다니지만 sea la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios que estemos aquí reunidos, dándole adoración a Dios en este momento, entendiendo y obedeciendo la palabra de Dios para que podamos completar la historia redentora de Dios a través de nuestras vidas. 지금 보시는 사진이 Oro eso en el nombre del Señor. 여호수아 Ahora vamos a ver 가나안 그 여리고 este pequeño, este mapa que tenemos aquí. 11장 30절에 보면 나와 있을 거예요. 여기 있죠. 11장 30절에 보면 믿음으로 7일 동안 여리고를 두루다니며 성이 무너졌다. 한 줄로 딱 달려요. 근데 우리는 이제 여호수아 그 6장을 전체적으로 한번 살펴보면서 하나님이 어떻게 Vimos en Hebreos 11:30, por fe, dice, por fe los muros de Jericó cayeron después de que le dieron vueltas por 7 días, después de que fueron rodeados por 7 días. 이 난공불락의 성에 여러분이 다 아시지? 하루에 한 바퀴 6일 동안 돌아서 6바퀴 돌고 마지막 날 7일째는 몇 바퀴를 돌아요? 7바퀴를 돈 후에 하나님께서 뭐라고 하시냐면 제사장들은 양양나팔을 Básicamente, los israelitas tenían que ir alrededor de la ciudad de Jericó 7 veces, darle vueltas 7 veces y en la séptima vez tenían que sonar las trompetas y cuando sonaran las trompetas, las murallas de la ciudad, las murallas de Jericó caerían. Las murallas de Jericó de la ciudad caerían. ¿Pueden ustedes creer que esto sucedió? Está registrado en la Biblia, entonces sí lo creemos que sí sucedió. Imaginemos que gritamos con nuestras voces y que luego el muro del otro lado caerá. ¿Creen esto? A otras personas a lo mejor pensarían que usted está loco, pero en ese tiempo los israelitas hicieron eso. Ellos tenían fe y lo hicieron, obedecieron lo que Dios les había dicho que hicieran y luego las murallas de la ciudad cayeron. 하나님의 말씀을 하시는데 보시면 하나님이 순종하기 너무 쉬운 조건을 내세웠기 때문에 어떻게 보면 사람들이 순종하지 못할 수도 있어요. 순종하기 너무 쉬운 La palabra que Dios dio a los israelitas la pudieron haber pasado por alto porque 쉬워요, 안 쉬워요? la condición para obedecer era muy fácil, la condición era muy fácil. Su mandato se veía como algo tan fácil que hasta causaba duda, porque piensen en eso, a lo mejor usted pensaría, oh, si vamos a caminar alrededor de esta ciudad. 구체적으로 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 성을 돌 때 Y se veía tan fácil que a lo mejor hasta trae duda, algo tan fácil. 외치지 말라. 너희의 음성을 들리지 말라. Y en la escritura, 너희 입에서 아무것도 내지 말라. en Josué 6:10, Josué le dijo a la gente, no griten, ni dejen que se oiga su voz, ni salga palabra de su boca hasta el día en que yo les diga, griten. Entonces gritarán. Dice aquí que no griten. Josué les dijo, no griten, ni dejarán que se oiga su voz. Y que ni salga ninguna palabra de su boca hasta el día en que yo, Dios les diga. Hasta que yo, Dios les diga. Y eso fue el séptimo día. Fue cuando los israelitas tuvieron la oportunidad de gritar, pero antes de ese séptimo día ellos no podían gritar, no podían hacer ningún sonido. Quiere decir que si ellos no hubieran obedecido, entonces el trabajo de Dios de hacer de que las murallas se cayeran no se hubiera cumplido. A lo mejor sí es fácil caminar alrededor de la muralla, pero piensen en eso. Pero imagínense caminar alrededor de esa muralla sin no poder decir nada, ni una sola palabra, es difícil.
Ok, el primer día a lo mejor usted lo hace, pero el segundo día usted está caminando, haciendo la misma vuelta. Y a lo mejor las dudas van a empezar a venir. 다섯째 날 돌 Y a lo mejor se hubiera quejado como en el cuarto día o el quinto día porque nada está sucediendo. Estás dando la misma vuelta cada día sin que nada suceda. A lo mejor vas a empezar a quejarte, a murmurar 점점 y vas a empezar a dudar. 힘이 생길 수가 있기 Y a lo mejor vas a querer hablar, ¿verdad? 때문에 모든 백성이 다 하나님의 말씀을 믿음을 가지고 Imagínense, todos los israelitas estaban haciendo eso. Entonces es bien difícil pensar que ellos lo hicieron como si nada, sin ninguna duda o sin ninguna. Imagínense, alguien que tiene duda, alguien que tiene mucha duda. 그 말이 누구한테 들어가요? 옆 사람 귀로 쑥 들어가요. 그러면 그 생각을 하고 Si usted ve algo, 생각 안에 교통 나올 수 있죠. si usted dice algo que suena dudoso, 공동체가 usted está dudando, usted va a dudar y va a decir, ¿será que algo sí va a suceder? Si usted dice, ¿será que algo sí va a suceder? Y la persona que está a su lado escuche, esa persona va a decir, ah, esa persona duda como yo estoy dudando, está pensando lo que yo estoy pensando. 너희 음성을 들리지 나오게 하지 마. Y esa duda se puede comenzar a esparcir a las otras personas. 그렇게 말을 안 하는 때는 Y entre más gente y más personas iban a estar cuestionando si eso en realidad, si en realidad iba a suceder un milagro o no. 도는 거는 돌 수는 어렵지는 않아. Entonces es posible caminar alrededor de las murallas de esta ciudad, pero caminar sin hablar, sin decir una sola palabra, pienso que es difícil. 좋아요. 아니면 사람의 생각 내지는 서로 싸우는 말들이 나와가지고 다툼의 요소가 있어서 막 얘기가 되는 거예요. Piensen en eso. ¿A ustedes les gusta escuchar la palabra de Dios? 그걸 알면서도 내 마음에 생각했던 ¿O las palabras de otras personas? 생각이 안 좋은 것들이 내 입으로 Lógico que preferimos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? 내 생각에 있을 때는 그래 안에 있을 때는 죄가 안 될 수 있죠. 나오는 순간 Cuando usted tiene sus pensamientos personales, pensamientos negativos, 그렇게 만드는 그런 요소가 될 수 있기 때문에 하나님께서는 명령하고 cuando hablamos y usamos las palabras, a lo mejor vamos a afectar a otras personas 이들프로 교회 안에서도 con la duda y esparcir ese pecado a otras personas. Entonces Dios está básicamente diciendo, no hagan eso. Entonces yo oro que nuestra iglesia sea una iglesia que sea como los israelitas 여호수아가 백성에게 이르기를 y suenen la trompeta y que puedan sonar la trompeta en el tiempo adecuado. 그리고 여호와 앞에서 행진하면서 나팔을 불었습니다. 여호와의 언약궤는 그 뒤로 따라. 그렇다면 6일 동안 행진할 때 하나님 앞에 행진할 때에 Dice aquí en Josué 6:8, y sucedió que cuando Josué le habló a la gente, los 7 sacerdotes cargando las 7 trompetas delante del Señor marcharon adelante y tocaron las trompetas y el arca del pacto del Señor los seguía. 이 나팔 소리가 하나님의 일을 진행하게 하는 그 나팔 소리. 그게 이 시대로 본다면 Entonces, ¿qué es esta trompeta? 아니면 평신도 지도자가 가르치는 하나님의 말씀이 선포되는 그 Trompeta es 사람의 소리는 la palabra de Dios. En otras palabras, 까지 안 나오면 안 됩니다. 외칠 때가 있다. 그 외칠 때는 분명히 외쳐요. puede ser cuando el pastor habla o cuando los líderes hablan. 하나님의 말씀을 들으며 내 속에 있는 Ellos simbolizan trompetas porque ellos están tratando de enseñar, ¿verdad? 하나님이 일하실 수 있게 되고 하나님의 말씀이 Y cuando nosotros 나와 우리를 보면서 nos humillamos y no nos quejamos, 이 여리고성이 무너지는 entonces nosotros vamos a poder obedecer la palabra de Dios y Él va a poder 적인 방법이 아니죠. cumplir su trabajo a través de nosotros. 그걸 말씀하시는 게 하나님이십니다. 그다음에 또한 여리고성을 도는 목적은 여호와의 궤가 Y segundo, el propósito de dar la vuelta a Jericó era que el arca del Señor diera la vuelta a la ciudad. 여리고성을 돌게 하신 목적이 Entonces el propósito de dar la vuelta a Jericó es que el arca del Señor dé la vuelta a la ciudad. 보면 여호와의 궤로라고
En Josué 6:11 dice el arca del Señor. Además, dice, él tenía el arca del Señor alrededor de la ciudad. 위해서 돌아가도록 했다. 직역하면 거예요. 개역 성경은 돈다는 단어를 한 번밖에 안 써요. 근데 원문으로 보면 돈다는 단어를 갖다가 다카프라는 단어하고 사바브라는 단어하고 두 개를 Aquí 두 가지 단어를 쓰면서 tenemos la palabra nakaf y sabaf, que es similar a sabif, que significa girar. 근데 그 돈은 이유가 뭐다? 여호와의 궤가 성을 돌겠습니다. 라고 말씀합니다. Entonces el propósito de los israelitas darle la vuelta a la ciudad era para que el arca de Dios rodeara la ciudad. 돌도록 시킨다는 표현으로 하셔야 돼요. 히브리 형태 보면 사역 형태 시키는 하나님이 강자를 막 시키는 그런 느낌입니다. 그리고 그런 일들을 하기 위해서 여호수아는 리더잖아요. 하나님 말씀을 선포하는 리더고 지도자이기 때문에 백성들을 아침에 일찍 일어나고 깨우는 시키는 그런 역할을 하면서 일어나게 하고 또한 한 바퀴씩 매일 6일 동안 돌게 이런 과정이 Si ustedes miran aquí, Josué hizo que todos se levantaran temprano en la mañana 제사장의 행동을 중심으로 para hacer esto. 일곱 제사장은 Temprano en la mañana. 그 앞에서 행진하라 진행하라. Y en Josué 6:13 그 일곱 제사장이 나팔을 tendremos a los 7 sacerdotes cargando las 7 trompetas delante del arca del Señor, y lo hicieron continuamente y sonaron las trompetas. Y los hombres hermanos iban delante de ellos, mientras y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia venía detrás del arca del Señor mientras ellos continuaban tocando la trompeta. Y los sacerdotes tenían el arca del Señor y los hombres les seguían. 교역자 또는 평소도 이들을 통해서 Los sacerdotes simbolizan los líderes de la iglesia, 행하니라 뭐 진행하다 행하다 이게 이제 네이버 할락하는 동작을 que guían, lideran con la palabra de Dios. 그 에녹을 우리가 봤었고요. 그다음에 노아를 봤었고 이제 아브라함이 있는데 이 아브라함 노아 에녹에게 하나님이 나타나셔 가지고 너 내 앞에서 기타를 나타내라 이렇게 말씀하셨어요. Y en el texto hebreo, halak, que significa ir, venir o caminar, se usa 4 veces en el sentido de obedecer la palabra de Dios, incluso cuando se recorre la ciudad. 너희들이 행하면서 이루어내라. Entonces la palabra traducida 그러니까 에녹은 그 말씀대로 뭐예요? 하나님과 300년 동안 como 스스로 히타를 그래서 데려갔어요. progreso aquí es halak, que se usó como hitalá, que significa hazlo tú mismo. 스스로 그 말씀을 가지고 걸으면서 방주를 완성했어요. 아브라함 Básicamente eso nos está mostrando como por ejemplo Enoc, Noé, Abraham, todos estos padres de la fe, ellos hicieron las cosas por ellos. Noé le construyó el arca él mismo 그때 완성하는 게 아브라함. a través de su fe. 이세 사람에게 주어졌던 스스로 행해서 완성하는 그 말씀이 주어졌는데 이들은 다 그렇게 했어요. 근데 지금 약속의 땅에 들어간 이스라엘 백성에게는 스스로 너희들 믿음 가지고 행해라 그렇게 할 수 있는 수준이 아니에요. 그렇기 때문에 히타를 Ellos actuaron por su cuenta, tuvieron la... 그냥 행하는 걸 통해서 Pero para los israelitas era muy difícil para ellos hacerlo por ellos mismos porque la fe de ellos era más bien débil. Por eso Dios solamente dice la palabra halak en vez de hilhalak. 여호와의 언약궤가 행하게 하라. 여호와의 언약궤가 도는 게 중요한 거예요. 백성이 도는 게 중요한 게 아니에요. 하나님 행하시라. Lo importante aquí no es que la gente fue alrededor de Jericó, sino el hecho de que ellos tenían el arca del pacto, el arca del Señor, que fue alrededor de la ciudad, que rodeó la ciudad. 하나님의 말씀을 들었는데 그 말씀이 내 눈앞에서 이루어지네. 그걸 경험하게 하시는 과정이 여리고성을 무너뜨리는 거예요. 그러면 이 시대에 저와 여러분에게 그런 Entonces, 일이 일어나고 있는 la caída de las murallas 하나님의 말씀, de Jericó 그 선포된 말씀이 나의 삶 fue para Dios mostrarle a los israelitas
que cuando ellos obedecían, el milagro sucedía. 우리의 삶 가운데도 하나님은 시시때때로 En nuestras vidas también. 여러분 예배 드릴 때 저를 통해서 Dios constantemente está tratando de 그게 하나님의 poner la palabra en nosotros para que la cumplamos. 내 삶 가운데 현장에 들어가 하려고 보니까 실체로 드러나지가 실체로 드러나게 하는 No es que solamente recibimos la palabra, sino que ponemos que poner esa palabra en acción, hacerla una realidad. 이제 7째 되는 날이 되는데 7일째 되는 날이 되는데 자 여러분 생각하시면 7일 동안 성을 돌았기 때문에 그 7일 중에 한 날은 안식일이겠죠. 그렇죠? Vamos a ver el segundo punto. La palabra era difícil de entender, la palabra difícil de entender. 한 번은 있었을 거 아니에요. 그렇죠? 제 말이 맞죠? 그럼 하나님께서 안식일을 Tiene que haber descanso en los 7 días, ¿verdad? 하지 마라. 안식일을 일하라고 Entonces el 말씀하셨기 séptimo 때문에 día, 안식일을 일하라는 게 당연한 거예요. 근데 결과적으로 el día del sábado, y ahí no se puede trabajar, ¿verdad? 근데 제가 생각할 때는 Pero en el séptimo día los israelitas también caminaron. 그 일곱이라는 Pero yo pienso que el séptimo día, ese número fue el más importante de ese viaje 일곱째 alrededor de la ciudad, ese viaje alrededor de la ciudad. 그러면 성경에 그렇게 그날이 안식이라고 나오지 않지만 7일째 되는 날이 안식이었다고 친다면 안식일이었다고 친다면 No dice en la Biblia, pero digamos que el séptimo día, 6일 동안 이제 6일째 되는 날 한 바퀴 que puede corresponder al día de reposo, digamos que ese séptimo día puede corresponder al día de reposo. ¿Qué pensarían los israelitas después de caminar 6 días? ¿Creen ustedes que ellos iban a decir, oh, el séptimo día vamos a poder descansar? Eso es lo que ellos iban a pensar, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo Dios? 한 바퀴 도는 날도 여호수아가 아침부터 깨웠는데 일곱 바퀴를 돌려면 여호수아가 어떻게 했을까요? 아마 새벽부터 막 난리 막 치면서 일어나. Imagínese Josué, que está haciendo levantar a los israelitas temprano. El primer día es fácil, pero imaginen el segundo, el tercero, el cuarto día. Es difícil hacerlos levantar temprano. 밀어대니까 할 수 없이 어저께를 대고 제사장이 가니까 거기를 쫓아가. Y los sacerdotes tenían que ir y coger el arca, ir alrededor de la ciudad, rodear la ciudad. 그다음에 뭐 하래요? 소리 지르. 양강나팔이 원래 Y fuera de eso tenían que gritar. 7일 동안 들었던 거고. 근데 하나님이 이제 명령이 나왔어. 이제는 외칠 때다. 근데 외칠 힘이 Entonces, 지쳐. estamos hablando del séptimo día que tenían que gritar, ¿verdad? Porque antes no podían gritar. El séptimo día tenían que gritar. 그렇게 Entonces a lo mejor la gente pensaría, pero ¿por qué vamos a gritar? ¿Por qué vamos a hacer eso el séptimo día? Ese es el día de reposo. 그래도 A lo mejor hay personas que pretendieron gritar y no gritaron. Pero aunque pretendieron, a través de los creyentes la obra del Señor, a través de aquellos que creyeron, la obra de Dios se completó. 사람이 있었고 그 믿는 사람이 얼마 되는지 모르지만 그 믿는 사람을 통해서 뭐가 돼요? 여리고는 하나님 말씀대로 무너지는데 Entonces no sabemos. 이 여리성인데요. 이거는 사람이 정복해가지고 어떻게 올라갈 수 있는 성이 아니에요. 고대에. 진짜 난공. En la Biblia dice que los israelitas creyeron, que ellos pensaron, bueno, si nosotros lo hacemos, las murallas se van a caer, y si se cayeron, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. 그러는 가운데 하나님이 원하는 무너지는데 소리 지르면 성이 무너질 것이다 이런. 근데 그 성이 어떻게 무너지냐면 바깥쪽으로 이렇게 무너져요. 바깥. 자 보세요. Entonces, 고대의 성을 갖다가 ¿cómo cayeron las murallas? Sí, la parte exterior, la parte de afuera cayó, esta parte de acá. Entonces, imagínese, si usted está gritando de la parte de afuera, usted pensaría que las murallas caerían hacia adentro, pero si usted mira aún hoy, las murallas cayeron hacia afuera. 첫 성이었기 때문에 그 성에 들어가서 Dios hizo que estas murallas 진멸 cayeran hacia afuera. 과 그에게 속한 사람한테는 언약을 받은 사람들은 다 진멸하는. 그리고 ¿Por qué? 은금, 김을 그런 것들은 Porque 다 하나님께 드려야 됩니다.
si hubieran caído hacia adentro, todo el mundo que estaba adentro hubiera muerto. 무너진 게 끝이 아니다. Pero había una promesa que se había hecho, donde Rahab y cualquier creyente de Jericó iba a poder ser salvo, de la familia de la familia de Rahab. Por eso Dios hizo esto así a propósito. Hizo que las murallas cayeran hacia afuera y no hacia 그 adentro. 역사를 이스라엘 백성은 눈으로 체험하고 그리고 삶으로 Entonces este es el milagro de Dios, su obra. Y los israelitas lo experimentaron en sus propios ojos, con sus propios ojos. 그리고 Entonces cuando usted obedece y cuando usted pone la palabra en acción hasta el final, entonces usted va a poder ver a Dios. 성이 무너지고 내 Vamos a poder hacer los milagros de Dios y la obra de Dios cumplirse. 하고 있는데도 그 A causa del tiempo, vamos a terminar aquí y continuaremos la semana entrante. 아간이라는 사람은 자기 눈앞에 성벽이 무너진 걸 봤어요. 처음 드러났어요. 목격했어요. 하나님이 말씀. 그리고 믿고 성벽을 타고 올라가서 진멸하는 걸 진멸을 했어요. 그러다가 3kg 정도 되는 은과 금을 발견했어요. 신할상 횟수를 발견했어요. 그럼 그거 어디다 갖다 놔야 돼요? 하나님 명절 하나님의 곳간에 넣어야 돼요. 갖고 나가. Hay una persona llamada que experimentó la palabra de Dios, que experimentó la palabra de Dios. Él subió las murallas de Jericó y él era un creyente. 하나님의 구속의 역사가 이루어지는 현장에 내가 있는 것 같아. Él encontró oro y plata. Acán. Él llegó a Jericó, encontró oro, plata. Y aquellas acciones de Acán resultaron en derrota para los israelitas en la ciudad de Ai. Entonces, en conclusión, Jesús trabajó el día de reposo. Sí, él trabajó el día de reposo. Él sanó al ciego, a los ciegos. Resucitó a personas. En Juan 5:17, los judíos están persiguiendo a Jesús porque él estaba trabajando el día de reposo. Jesús le dijo a los judíos, mi padre trabaja hasta ahora y yo también estoy trabajando. 이거에 대해서 사도 바울은 비시디 안디옥 교회에 가가지고 뭐라고 얘기하느냐? 사도 바울이 얘기한 건데, 형제들아, 아브라함의 후예와 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아. Y Hechos 13:26. 예수를 보내셨다. 근데 안식일에 예루살렘에 사는 자들과 저희 관원들이 porque los que ven en Jerusalén 예수가 안식일마다 외웠어요. 성경을 막 외우는데 선지자들이 말한 바 예수를 통해서 예언했던 그거에 대해서 깨닫지 못하는 거예요. 읽기를 읽고 외우기를 외웠는데 뜻을 알지 못했다. 그래서 예수를 정죄해서 십자가에 못 박고 그리고 선지자들의 말이 estos versículos Hebreos 13, del 26 al 27 están hablando de cómo la gente recibieron la palabra, pero no pudieron reconocer a Jesucristo y lo crucificaron, no lo reconocieron. El apóstol Pablo está testificando de cómo la muerte de Jesús en la cruz fue resultado de la gente haber escuchado la palabra y memorizarla y proclamarla a través de los profetas, pero no haber entendido el significado del trabajo redentor de Dios. Por eso cumplieron las profecías y lo crucificaron. ¿Dónde vivía el apóstol Pablo? Él vivía en Jerusalén. Él conocía los mandamientos, las leyes, y guardaba el día de reposo.
너무나 잘 알았어요. 그러니까 예수님을 했을 때 예수 당신은 그리스도 될 수가 없어 라고 내가 구약을 너무나 잘 알아. 그러면서 아니라고 했기 때문에 El apóstol Pablo se convirtió cuando se encontró a Jesús a camino a Damasco. 나는 잘났고 너희들은 못났지. Y él se convirtió. Él era un judío, líder, maestro de la ley. 나도 예수님을 만나기 그랬지 라고 회개하는 마음으로 그들에게 얘기하면서 너희들도 나처럼 Él sabía las cosas malas que se hacían porque él mismo las hacía. Y él comienza a enseñarle a otros de cómo él se había encontrado con Cristo y lo importante que era arrepentirse 말씀을 받는 그리고 많이 알고 있는 y entender la historia redentora de Dios. Entonces, si usted y yo somos personas 이제까지 일하신 que creen 말씀에 의해서 아버지의 역사를 y viven de acuerdo a la historia redentora, entonces necesitamos decirles a los demás que nosotros una vez estuvimos en los zapatos de ellos 책망의 말이 아니라 y necesitamos despertarlos, ayudarlos a entender 같이 하나님의 구속의 역사에 동참하게 하는 여러분 para que ellos también puedan vivir de acuerdo a Cristo. 깨닫지 못하는 그런 사람들이 있기 때문에 하는 말이에요. 그냥 내버려두지 말고 체험한 사람이 그들을 인도하기를 바라는 사도 바울의 가르침입니다. 이게 Y 우리에게 como nosotros 좀 많이 éramos personas que en un momento no conocíamos a Dios, debemos de alcanzar a aquellos que no creen en Dios y llevarles la palabra. 몰려다니면서 막 No se jacte de lo que usted sabe, porque usted antes no sabía, 없으면 ni tampoco señale a los demás por no saber. ¿Han hecho ustedes eso antes? Espero que no, espero que no. Pero de todas formas no debemos de hacer eso, sino que en vez de eso debemos ayudarles a entender 아버지 역사를 통해서 la existencia de Cristo, el amor de Cristo, su crucifixión, para que podamos traer todas estas personas a los brazos de Cristo. 사도 바울이 뭐 다윗의 길 다 나옵니다. 회심한 장면도 나오고요. 그리고 회심한 다음에 바울은 전도행하면서 죽기를 무릅쓰고 갔어요. 뭐 여러분들이 사도 El 바울의 apóstol Pablo se encontró con Jesucristo camino a Damasco y confesó. 고린도 교회에게 그 말하는 Él confesó con un corazón arrepentido. 고린도 교회에게 편지하는 그 편지의 대목은 사도 바울이 전도여행한 지 한 7년 정도밖에 안 되는 때예요. 한 2년밖에 안 돼요. 근데 사도 바울 전체 여행 기간은 20년. 그렇다는 건 고린도전서에 등장하는 사도 바울이 당한 그 환난과 고난과 역경 그것은 일부라는 3분의 1밖에 안 된다는 거예요. 더 많은 환난을 당하면서도 사도 바울께서 우리 선지께서 복음을 선포했기 때문에 그 복음이 그리고 우리가 마지막 세대의 약속을 받은 자, 더 좋은 걸 받아서 이루어야 할 세대라는 것을 Y como el apóstol Pablo, nosotros también tenemos que abrir nuestros brazos y tratar de convertir a las personas a través de nuestro evangelismo. 사명을 다할 것을 다짐합니다. 또 잘못 썼네요. 죄송합니다. 급하게 하느라고 못하는. 여러분 이 말씀을 고백하신 바랍니다. 이게 마지막 때를 사는 우리에게 주어진 거고 우리가 마지막에 안 될 수도 있어요. 처음에 말씀드렸어요. 우리가 뭐 할 수도 있다고요? 우리가 다시 또 믿음의 선진될 수도 있어요. 우리 시대에 감당하지 못해요. 그걸 꼭 깨달으시고 하나님의 주신 말씀 Oremos y esperemos que nosotros podamos ser, que nuestra iglesia pueda ser el periodo, el punto, Señor, el punto que termina, que finaliza el trabajo redentor de Dios. El punto final de la historia redentora de Dios. 한번 선포된 거는 이루어진다는 하나님 말씀이라고 우리 배웠는데, 그렇죠? 그 당시에 감당하지 못한 사람 믿음이 선진된 된 거고 아직까지 살아서 그 말씀을 듣고 있는 사람들이 깨달으면 약속을 가진 10배 부흥의 목표를 가진 성도가 돼요. 그런 목표를 이 늘 푸른 교회에게 주신 목표가 있다면 그 Tengamos una meta en nuestro corazón. 다시 한번 찾아보고 교회마다 사명을 주신 게 있다고 저는 들었어요. 그걸 여러분의 Yo aprendí que
Cada iglesia 우리는 tiene 그렇게 성경 su propia proclamación, su propio testamento que Dios le ha dado. 우리는 Por 믿음의 favor, 성경 crean en esto y oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias. 하나님의 구속의 역사의 마침표를 찍는 사람들이 될 Padre, no 것이 podemos ser creyentes, 하지만 아버지의 도움이 없이는 저희들이 깨달을 수가 없고 que seamos esos creyentes, ese punto final de los que termina el trabajo redentor. Padre, somos débiles, frágiles y no podemos poner tu palabra en acción. Necesitamos tu ayuda, tu fuerza. Te damos gracias por todo y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.